Nueva jornada de la huelga de médicos. Son imágenes de Burgos. Es la cuarta semana de paros en lo que llevamos de año. Las consecuencias las están sufriendo sobre todo los pacientes. Se han cancelado 5.000 consultas y 200 cirugías solo desde este lunes. Buenas tardes. Los médicos de Castilla y León no descartan incluso una huelga indefinida y la Junta ha estallado contra el Gobierno central. Les parece inadmisible que no haya un acercamiento con los facultativos y destacan también el daño económico. Lidia. Sí, además Carriedo ha dado una cifra por primera vez. 56 millones de euros ha sido el coste económico que ha tenido hasta el momento la huelga de médicos en Castilla y León. El portavoz de la Junta en funciones ha vuelto a instar a Mónica García a que busque un momento entre sus quehaceres para sentarse a negociar con los profesionales. Sectorial de vivienda en Madrid. Hoy se ha presentado el plan estatal a las comunidades autónomas. ¿Cómo lo ha valorado el consejero de Castilla y León, Alba Villalba? Pues lo ha votado a favor como el resto de comunidades autónomas para aprovecharse, dice, de la financiación y de las pocas cosas aprovechables que tiene este plan estatal, pero asegura que no le gusta cómo se ha hecho ni tampoco cómo se ha conformado este plan. De hecho, las diferentes comunidades autónomas presididas por el Partido Popular no descartan llevarlo a los tribunales. El expresidente Zapatero encabezaba una trama de compraventa de petróleo y oro con otros países. Estados Unidos ha facilitado esta información tras sus investigaciones sobre Venezuela. El auto del juez ofrece algunos detalles más allá del rescate de Plus Ultra. Las temperaturas continúan subiendo y a esta hora en Castilla y León hay varias ciudades por encima de los 30 grados. La situación irá a más en lo que queda de semana. Alba Míguez. Ahora mismo en Palencia los termómetros marcan 31 grados y hoy vamos a ver cómo afecta ese calor tan excesivo y sobre todo repentino a muchos sectores como el campo o el comercio. La huelga de médicos está destrozando los planes de las comunidades autónomas para reducir las listas de espera. En Castilla y León la Junta ha sido muy crítica con la ministra de Sanidad. Acusan a Mónica García de enrocarse y de no ser consciente de las consecuencias de su postura ante los facultativos. Volvemos contigo, Lidia. Sí, de hecho, Carriedo ha vuelto a pedir a la ministra de Sanidad que busque un hueco para sentarse a negociar con los profesionales. Desde Castilla y León lamentan esa falta de acuerdo que se está traduciendo en un aumento de las listas de espera por las miles y miles de consultas, cirugías o pruebas que se están cancelando. Además, el portavoz de la Junta en funciones ha dado una cifra por primera vez. 56 millones de euros está siendo el coste económico de la huelga de médicos en Castilla y León hasta el momento. Hace ya casi un año que los médicos comenzaron sus protestas contra la reforma del Estatuto Marco, concentraciones, movilizaciones y parones que han ido en aumento por falta de acuerdo y diálogo con el Ministerio de Sanidad. Y hay una parte que no se quiere sentar a dialogar, que es el Ministerio de Sanidad, que no está teniendo reuniones con los representantes de los trabajadores, que no quiere intentar acercar posturas. Y sin dialogar y escuchar, dice la Junta, es imposible solucionar el problema, un problema que sufren especialmente los pacientes, que ven cómo cancelan sus consultas y pruebas, pero también los profesionales y las comunidades autónomas. No tenemos para nada la responsabilidad en este acuerdo marco, pues estamos viendo cómo han aumentado los tiempos de atención y el número de personas que tienen que ser atendidas, en definitiva, las listas de espera. Una huelga que en cifras en Castilla y León se traduce en 281.093 actos sanitarios que no se han podido realizar. De ellos, casi 150.000 han sido consultas de atención primaria o más de 5.000 cirugías, lo que ha supuesto un coste económico de 56 millones de euros. No hay ninguna capacidad de obtener recursos para abordar esta situación por parte de un gobierno que encontramos absolutamente insensible. Carriedo, por último, ha vuelto a instar a Mónica García que busque un momento entre sus quehaceres para negociar. Un portavoz de la Junta que también ha confirmado que hay voluntad por parte del PP y de Vox de llegar a un acuerdo para formar gobierno en Castilla y León. Pero Fernández Carriedo desconoce cuándo se va a producir la firma. Yo creo que sí que va a haber pacto, porque voluntad por parte de ambos partidos que están en las reuniones existe, acercamiento lo hay,
pero no le puedo afirmar cuándo va a ser y, por tanto, no le puedo concretar una fecha. Les puedo señalar que la voluntad es muy positiva, que las sensaciones son favorables en el interés de llegar a acuerdo, pero que el acuerdo todavía no se ha producido. Acceder a una vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles. Para hacer frente a esta situación, el Ejecutivo Central presentaba hace semanas el Plan Estatal 2026-2030. Su presupuesto, 7.000 millones de euros que se van a repartir así. El 40% para vivienda protegida, el 30% para rehabilitación y el otro 30% restante para distintas ayudas. Parte de este dinero lo tienen que poner los gobiernos regionales. Hoy se ha reunido la sectorial. ¿Qué les ha parecido a las comunidades, Alba? Pues han respaldado el plan, pero no lo comparten y advierten incluso de futuros recursos ante el Tribunal Supremo. Las diferentes comunidades autónomas consideran que el Gobierno les ha ninguneado, que no les ha pedido participación para conformar este plan estatal. Un plan que dicen llega tarde y que además se han enterado del contenido del mismo cuando se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Desde las diferentes comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por el Partido Popular, consideran que este plan estatal no terminará con el problema real de la vivienda y que las comunidades autónomas tendrán que aportar muchos más beneficios y fondos. Castilla y León tendrá que aportar en este plan 152 millones de euros y unos 228 el Estado. Las comunidades autónomas todas vamos a aportar entre 5 y 7 veces más a la aportación que teníamos. Una buena noticia no solo para el Ministerio de Vivienda, que sin duda lo es y lo comparto con ustedes, sino sobre todo para la ciudadanía, que está esperando ese acuerdo, que está deseando de propuestas eficaces que den certezas, seguridad a lo que hoy es su principal inquietud. El auto de 85 páginas del juez Calama sobre Zapatero sigue ofreciendo información que analizar. Aunque el magistrado le atribuye al expresidente todo el liderazgo en la compraventa de petróleo y oro con otros países, en el informe no aparece ningún mensaje enviado por él mismo. Conversaciones sobre Delcy Rodríguez o Plus Ultra que facilitó Estados Unidos. La administración Trump ha aportado información más que relevante para el caso Zapatero. Investigando sobre el expolio de Venezuela, dieron con el móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra. En su teléfono varios mensajes que inculparían al expresidente. Sí, bro, nuestro pana Zapatero está detrás. Días antes de concederse el rescate, Reyes ya lo celebraba, dando a entender que Zapatero había jugado un papel clave. Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo. Tiempos difíciles que solo se sortean con el apoyo de los amigos y de las buenas relaciones. Además, y por otro mensaje, el juez estima que hubo una reunión entre Zapatero y el entonces ministro de Seguridad Social para sanear las cuentas de la compañía y así poder acceder al rescate. Escrivá ya lo ha negado, pero la oposición pide su comparecencia en el Senado, entre otros nombres. ¿Quién le dio la orden para reunirse con Zapatero? ¿Quién le exigió que hiciese desaparecer por arte de magia la deuda? Y si su ascenso al Banco de España tiene algo que ver. La confianza de la presunción de inocencia, pues yo mantengo mi confianza en el presidente Zapatero. Conversaciones en las que también se habla de Delcy Rodríguez bajo el apodo de la Dama. Según el auto, Zapatero aprovechó su línea directa para la compraventa de petróleo y oro. Entre sus clientes, una empresa china o Emiratos Árabes. La Dama es la que dirige la asignación directa de los barcos, situando a Zapatero en la cúspide de toda la trama. Tanto la imputación de Zapatero como el acuerdo entre PSOE y Esquerra en Cataluña son para la Junta ejemplos de cómo el Gobierno central perjudica a las comunidades autónomas. Le acusan de dedicarse solo a defenderse de todos los frentes que tiene abierto y de olvidarse, por ejemplo, de la financiación autonómica. Cada mes que pasa, el Gobierno deja de aportar a la Junta de Castilla y León 161 millones de euros del modelo de financiación de las comunidades autónomas. Y a pesar de todas esas dificultades, vamos a hacer todo lo posible por mantener los servicios públicos. El Gobierno sí tiene fondos para que haya un acuerdo con los partidos separatistas, pero no tiene recursos para garantizar inversiones que son necesarias en el conjunto de España. El nombre de José Luis Rodríguez Zapatero ha aparecido hoy en otra investigación judicial. Lo ha mencionado el empresario Víctor de Aldama en su declaración en la Audiencia Nacional en el caso de las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas del Gobierno de Baleares. El comisionista ha asegurado que el expresidente usaba los mismos teléfonos seguros desechables que un guardia civil entregaba al resto de esta trama. Y les hablamos ahora de un caso que afecta a la Diputación de Zamora. La trama Ultra Sanabria salpica a esta institución por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones en esta prueba deportiva Ultra Sanabria. El juzgado ha citado al anterior presidente, Francisco Requejo, al actual, Javier Faúndez, y al diputado del área de deportes. Todos defienden su inocencia, dicen que han actuado de forma lícita.
Entendemos, por toda la documentación que vamos a aportar, que no existe el mínimo indicio de haber cometido irregularidad o delito alguno. Que sea un día desagradable no significa que sea un día intranquilo. Estoy absolutamente tranquilo de que no va a tener ningún recorrido, de que no va a haber, porque lo que se nos acusa no es cierto y que por lo tanto va a ser archivada más pronto que tarde. El ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha participado, como ven, en Segovia en esta jornada sobre startups y emprendimiento, Segovia App. Ante futuros emprendedores, empresarios, políticos e inversores, ha vuelto a pedir menos cargas fiscales para los autónomos que se lanzan a crear una empresa y ha insistido en la necesidad actual de los liderazgos. Que necesitamos líderes también en el mundo de la empresa, no solo en el mundo de la política, que también hace mucha falta. Yo lo que reivindico es un modelo en el que los que se la jueguen tengan una alfombra roja, que se lo pongamos fácil, no tan difícil, ¿no? Entonces, claro, si antes de empezar ya tienes costes, ya tienes que contratar a gente con costes muy altos, tienes que pagar impuestos antes de empezar, claro, le quitamos las ganas, ¿no? Así que yo creo que hay que hacer lo contrario. A quien tenga una buena idea, por favor, dejémosle que la ponga en marcha. El Banco de España celebra estos días la Semana de la Administración Abierta con un centenar de eventos en sus sucursales, entre ellas la de Valladolid, talleres para niños y adultos que tratan de concienciar a la sociedad de la importancia que tiene la educación financiera, cómo hablar de dinero con los menores, aprender a planificar el ahorro o a detectar billetes falsos son algunos de sus objetivos. Una realidad de la que el Banco de España es muy consciente. En general, los ciudadanos no tienen una educación financiera adecuada. Por eso el interés del Banco de España está en llegar a todos los segmentos de población. Es por ello que a través de la Semana de la Administración Abierta y con estos talleres trata de concienciar a jóvenes y adultos. Ahora mismo lo más preocupante, yo creo, en el mundo actual, pues fundamentalmente los fraudes telemáticos. Aunque eso sí, el método de pago más utilizado continúa siendo el efectivo. Y ahí es importantísimo saber diferenciar los billetes legítimos. Hay una técnica que se llama la técnica del toque, mire y gire. O sea que tocando, mirando y girando el billete podríamos saber todo el mundo si un billete es legítimo o de uno falso. Tocando el billete notamos que está bastantes zonas en relieve. Mirando al trasluz el billete, pues podríamos distinguir una marca de agua que hay aquí en la zona blanca. Y luego, por último, tenemos el gire. Uno de los elementos de seguridad más importantes de esta segunda serie es el número verde esmeralda. Cuando giramos así un poquito el billete, pues hay una banda que va subiendo y bajando. Aunque si tenemos que quedarnos con un solo detalle. Si es un billete de la segunda serie, sin duda que miren el número verde esmeralda, porque todavía, que sepamos, no lo han conseguido falsificar. Y si aun con esas nos la cuelan, avisar a las autoridades y llevar el billete al banco, aunque tengan en cuenta que si se confirma que es falso, habrán perdido su valor. Los procuradores socialistas de Castilla y León han registrado preguntas en las Cortes sobre las actuaciones de la Junta para atraer inversiones internacionales en materia de automoción. Dicen que importantes fabricantes chinos están interesados en asentarse en España y que no barajan hacerlo en nuestra comunidad. Castilla y León no aparece en ninguna previsión. Y eso que somos uno de los principales polos de automoción de España. Ya han sido numerosos los agentes económicos y sociales que vienen alertando, además de una situación de parálisis del gobierno autonómico también en esta materia, de política industrial y captación de inversiones, precisamente en un momento decisivo para la reconfiguración del sector automovilístico en clave mundial. Izquierda Unida, Comisiones Obreras y UCCL han organizado esta mañana una jornada sobre el proceso de regularización de migrantes que finaliza el próximo 30 de junio. Sus representantes consideran que esta es una oportunidad para que se frene la despoblación en Castilla y León y para que sectores clave, como la agricultura, encuentren mano de obra. Nosotros no nos ha llegado nada en este asunto. Sí que estas personas vienen a trabajar y se quieren quedar en Castilla y León porque así lo están diciendo. Y vienen a trabajar en muchos sectores, ¿no? Pero sobre todo en ámbitos donde en Castilla y León hay una necesidad de empleo muy alta, ¿no? Que tiene que ver con el sector servicios, con la hostelería, con todo el mundo del campo. Es necesario este tipo de regularizaciones para encontrar mano de obra en el campo, porque hay una realidad y es que el medio rural cada vez está más envejecido.
Los 2 últimos años han sido especialmente complicados para los ganaderos de vacuno. A los problemas sanitarios se unen la burocracia europea, el acuerdo con Mercosur y el descenso de la rentabilidad, que da al traste con muchas explotaciones. Sobre estos desafíos se debate en el tercer Congreso Internacional del Vacuno, que se celebra en Salamanca. Los ganaderos de vacuno no respiran tranquilos. Para empeorar la pérdida de rentabilidad de sus explotaciones han llegado nuevos problemas. Ahora mismo la situación internacional está bloqueando un poco el tema de las exportaciones, que es lo que al sector del vacuno de carne le da la vida para defendernos en precios que al ganadero le hagan rentable su negocio. Y en ese contexto internacional, el acuerdo con Mercosur. A nivel de sanitario, a nivel de bienestar animal, a nivel de regulaciones de todo tipo, evidentemente nos deja en desventaja. Cooperativas, ganaderos, industria y consumidores comparten experiencias en torno al vacuno en un congreso donde no faltan cocineros estrella que se muestran comprensivos con la subida de los precios. Y no nos cuesta pagar una entrada de fútbol un dineral, o no nos cuesta pagar un gin tonic una fortuna, y resulta que ahora el problema es que suben los huevos o sube la carne de calidad. Más cazuela y menos comida preparada y más creatividad para aprovechar del vacuno también las partes menos apreciadas. Me parece que el hígado de ternera es uno de los productos más alucinantes que tiene una ternera, o de comerme unos sesos o de comerme unas mollejas. Un contrapunto optimista ante complicaciones constantes como las nuevas enfermedades. Existían, pero no las teníamos aquí nosotros. Entonces lo que tenemos que buscar es adelantarnos a estas enfermedades y saber cómo tenemos que actuar. Y precisamente de sanidad bovina se está hablando estos días en Valladolid, donde veterinarios y expertos analizan cómo enfermedades transmitidas por mosquitos o garrapatas, favorecidas por el cambio climático, pueden cambiar la ganadería en los próximos años. Desde casos ya detectados en España hasta nuevas amenazas que podrían llegar al campo. Hablábamos un poco antes de la dermatosis nodular que ha entrado por Cataluña, que nos ha llegado desde Francia, que es una enfermedad nueva, que lleva muchos años en África, pero por el cambio climático, ahora mismo, en los próximos años, la verdad es que esperamos o creemos que muchas enfermedades transmitidas por vectores van a hacer su aparición en España, que hasta ahora no las teníamos. Preocupación en el sector fruticultor del Bierzo por el cuajado en la pera conferencia. Ese proceso, que acabará en las próximas semanas, está demostrando que los árboles dan mucho más fruto del previsto. La culpa, dicen, la tienen las condiciones meteorológicas de la primavera. Las expectativas de salida eran buenas, pero el comportamiento de los perales no es el deseado. Estamos preocupados en ese tema porque sí que estamos viendo que se está produciendo una purga más grande que lo que es habitual, ¿no? De lo que sería normal en el árbol. Estamos viendo cómo está cayendo más producción de la que sería normal. Estamos preocupados, no estamos alarmados todavía, pero sí preocupados porque sí que vemos viendo que se está produciendo una caída de fruta que pensábamos que era viable, que el árbol la está expulsando. Los técnicos creen que la meteorología es la causa de tanta expulsión de fruta por parte del árbol. Que todos recordaremos y que vamos a volver a vivir ahora, ¿no? De casi 30 grados que tuvimos en abril, luego de repente las temperaturas volvieron a caer a temperaturas de invierno, junto con ese periodo de lluvias que hablábamos que le afectó mucho a la cereza, pues todo eso ha hecho una combinación que hace que el cuajado de la pera no haya sido el que esperábamos, porque había muy buena floración. En los próximos días se completará este proceso de cuajado dentro de las plantaciones de frutales, lo que le va a permitir al sector tener una referencia más aproximada de cómo puede ser finalmente la campaña. El riesgo de incendios es alto y se intensifica con la llegada del calor. Hoy se ha reunido el Comité Estatal que coordina estas emergencias y han decidido volver a adelantar la campaña estival al 1 de junio. El Gobierno anuncia además que habrá más medios y que mejora las condiciones de los brigadistas. Busca también mayor concienciación de la ciudadanía y mayor coordinación entre administraciones. El fuego no distingue entre administraciones, no pregunta quién gobierna, no entiende de colores políticos y precisamente por eso España necesita un gran acuerdo, un gran pacto nacional frente a la emergencia climática. Sobre todo necesitamos recursos y todas las administraciones tienen que actuar en consecuencia. Que nadie, por tanto, lo olvide, invertir en prevención salva vidas. Ha muerto una niña en Brión, en La Coruña, tras permanecer durante horas en el interior de un coche en el que su padre la dejó olvidada. La pequeña fue trasladada al punto de atención continuada con parada cardiorrespiratoria, pero los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
El calor ha llegado también a Castilla y León. A esta hora son varias las capitales de provincia con temperaturas por encima de los 30 grados. No es habitual a estas alturas de mayo. El calor puede afectar al campo y también al comercio. Alba Míguez. El calor ha llegado con fuerza ahora mismo. En Valencia los termómetros marcan 31 grados y van a seguir subiendo de cara a mañana, cuando se esperan máximas de 34. Ese cambio de tiempo tan repentino, hay que recordar que hace una semana estaba nevando en el norte de la provincia de Palencia, tiene consecuencias claras en la economía. Las ventas de ropa y calzado se resienten y en el campo muchos cultivos se echan a perder. Va a producir una merma muy grande de la producción. ¿Por qué? Porque ahora tenemos calor, el agua ya está ahí, se ha evaporado muchísima agua del terreno y ahora ese agua no está, por lo tanto con el calor otra vez necesitamos agua. No vamos a tener agua ahora mismo en estas semanas, por lo tanto ese calor produce una merma muy grande de kilos en el cereal, en el trigo, en las cebadas, en todos. Apunta que se va a segar un poco más pronto que otros años y cada vez vamos adelantando un poco el momento de la cosecha. Ni llueve a gusto de todos, ni el termómetro satisface a cualquiera. Yo bastante bien, sí, me encanta el calor. Pues muy mal, la verdad es que muy mal. Hacía falta. Mucho mejor esto, sí. Pero no tanto. Y es que se presenta una semana de récord. Solo hoy llegaremos a los 30 grados en muchos puntos de la comunidad. No te sorprende mucho porque ya lo vas esperando, pero sí es un cambio radical, sí. Ya estábamos esperando porque ha hecho bastante malo. Pero esto no es para tanto si de normal juegas en otra liga. Somos de Córdoba y ya estamos acostumbrados a eso. O sea, en mayo ya hace muchísimo calor allí. Con las altas temperaturas, ya saben, llegan algunos clásicos. Sobre todo con cambio de armario. Volvemos a la manga corta. A ver si me saco las sandalias también, que no me ha dado tiempo. Pero ojo, que ya conocen aquello del 40 de mayo y no quitarse el sayo. Tenemos los abrigos todavía ahí en el coche. O sea, que por si acaso. Todos los catarros, las neumonías, todo lo que haya, yo lo pillo todo. Siempre con la chaquetina por si acaso. Eso sí, nada nos impide fantasear ya con el ocio veraniego. Sí, a ver si abren la piscina pronto y puedo ir. Piscina, bueno, no soy muy de piscina, pero la playa mejor. Y recuerden que esta subida no ha hecho más que empezar. Los drásticos cambios de tiempo afectan al comercio. Los comercios de textil, los comercios de calzado, los comercios de accesorios, el baño, imagínate tú, que se estaba retrasando. Hace apenas una semana teníamos frío, lluvia y viento y hoy los termómetros superan los 30 grados. Esos cambios de temperatura han pasado factura al comercio de moda y calzado. La gente al final termina que está descentrada totalmente. La semana pasada hemos tenido que rescatar el botín y el plumas, cuando ya pensábamos en la colección y en el cambio de armario. Estamos con botas, hace mucho frío y dices, yo no necesito otra cosa, es que no me apetece ni ir a probármelo, y hubo un bajón. Es como si este año la primavera hubiera desaparecido y hubiéramos dado la bienvenida directamente al verano. Todavía están viniendo clientas que nos dicen, bueno, espérate, no tenga que volver a sacar el zapato de invierno. Lleva pasando bastante tiempo, las cosas están muy revueltas. El sector reconoce que están salvando la campaña gracias a las celebraciones, comuniones, confirmaciones o bautizos que nos obligan a comprar y renovar armario. Mucha comunión, hay mucha boda, aunque la boda también se alarga ahora a meses de invernales. Un tiempo cada vez más inestable que nos trastoca a la hora de vestir y que ellos lo notan y mucho en las ventas. ¿Y qué va a pasar? Las previsiones apuntan a que el calor irá a más en los próximos días, pero ¿hasta cuándo tendremos estos episodios a priori inusuales, Sergio? Mañana será el día con esas temperaturas máximas más altas, Antonio, pero el calor seguirá acompañándonos durante los próximos días. Eso nos dicen al menos los modelos, con esa dorsal de aire tan cálido que nos está generando este episodio de temperaturas extraordinariamente altas. Si lo vemos también con el mapa de anomalías para ver cómo estamos respecto a lo que sería normal en esta época del año, vemos que predominan esos tonos rojos durante estas próximas horas. En zonas del norte de la península ibérica podemos llegar a estar hasta 17 y 18 grados por encima de lo que será normal, y ya ven que por lo menos hasta el martes, que es hasta donde nos llega este modelo, seguimos hablando de temperaturas que no son para nada propias del mes de mayo. Pascual Móvil te acompaña en tu día a día para que nada en esta vida pueda frenarte. Pascual Móvil, la única leche enriquecida en calcio, con zinc, magnesio y manganeso para cuidar de tus huesos, músculos y articulaciones. Mucho más que una leche calcio.
Un hombre ha sido condenado en Valladolid a 11 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a su hijastra. La niña tenía 12 años cuando se produjeron los hechos. La sentencia también establece la prohibición de comunicarse y de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 300 metros en los próximos 16 años. La menor le contó a la orientadora escolar lo que estaba pasando. La trabajadora la acompañó a la policía a denunciar la situación. La Real Academia Española ha presentado su primer diccionario de sinónimos, antónimos y voces afines. Se trata de una herramienta fundamental para el uso preciso del español y que recoge nuestra gran riqueza léxica. Fíjense, les vamos a poner un ejemplo. Borrachera, embriaguez, emborrachamiento, ebriedad, beudez, trompa, mona, moña o cogorza. Es solo uno de los ejemplos de los más de 250.000 sinónimos y 20.000 antónimos que encontramos en este nuevo diccionario de la Real Academia Española. También les hemos preguntado a ustedes en la calle a ver cuáles se saben. Meropea, merluza, castaña, pedo, melopera. Estar colgado, yo digo estar colgado. Gorza, por ejemplo. El Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo en León ha celebrado esta mañana la 9ª jornada de vuelo adaptado en las instalaciones de la Academia Básica del Aire de la Virgen del Camino. Un día para acercar el mundo de la aviación a personas con movilidad reducida y para romper barreras desde el aire. Cambiar las ruedas por alas, sentir la libertad de volar en un ultraligero y olvidar por unos minutos las barreras que todavía se encuentran en su día a día. Los autobuses tienen una plaza adaptada, los trenes tienen una plaza adaptada. Entonces, claro, el auditorio de León tiene 4 plazas. 24 usuarios de la red de centros de referencia estatal han venido desde puntos como Burgos o Albacete hasta el Aeródromo Militar de León para embarcar en un vuelo que sí está pensado para ellos. Que los discapacitados de alguna forma sean también personas normales a la hora de poder volar. Elizabeth entiende muy bien esta lucha y la ha ganado en la pista. Era piloto y sufrió un accidente hace años que la dejó en silla de ruedas, pero eso no le ha impedido seguir surcando el cielo. Ya hay escuelas que dan clases a gente con discapacidad y yo misma en el club tenemos un avión adaptado para que yo pueda manejarlo con la mano. Y desde sillas voladoras, junto a Cielos de León, trabaja para que nadie se encuentre con barreras también allá arriba. Que Víctor, por ejemplo, bueno, por ahí está, creía que después de su accidente se le había acabado el sueño de llegar a ser piloto y luchamos y está haciendo la formación para piloto comercial. 60 personas han colaborado en esta jornada que busca fomentar la autonomía personal y el bienestar emocional a través de este impulso anímico impagable para aquellas personas que han sentido lo que es vivir sin limitaciones. Y en Santo Domingo de Silos, en Burgos, se ha celebrado el tercer Congreso de Sostenibilidad Demográfica y Territorial de Castilla y León. A esta cita ha estado invitado el director general de Radio Televisión Castilla y León, Jorge Losada, además de participar en un coloquio en el que se ha hablado sobre el retorno a la tierra de quienes han emigrado. Ha explicado cómo funciona el modelo de televisión de RTVCIL y qué tipo de programación emitimos. Nosotros no sabemos hacer otra cosa que televisión de cercanía. Y hacer esa televisión de cercanía consiste en hacer programas que ustedes quieren ver, hacer programas que nos arraigan a nuestras raíces y que nos hacen sentir orgullosos de dónde vivimos y dónde estamos. Hoy hemos conocido el grado de ejecución del Plan Director de Turismo Accesible de Castilla y León, una iniciativa que ha analizado más de 600 recursos turísticos para convertir a nuestra comunidad en referente de accesibilidad. Este plan ha conectado todos esos recursos, hoteleros, transporte, turismo cultural, enológico, etcétera, para convertir cualquier visita en una experiencia inolvidable. Más del 15% de los turistas tienen algún problema de movilidad y es un nicho de cliente muy importante para Castilla y León. Y con este plan director, pues esta comunidad se sitúa a la vanguardia. El portal de turismo es fundamentalmente digitalizado. Lo hemos hecho para que sea precisamente lo más sencillo y lo más fácil posible.
Valladolid vive una explosión de teatro y arte callejero. 41 funciones del Festival de Teatro y Artes de Calle se podrán ver hoy en distintos rincones de la ciudad. Hay tantas que las más tardías terminarán pasadas las 12 de la noche. Esto que ven es un resumen de lo que ya se ha podido ver en los primeros instantes del certamen.